Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente su amigo Esteban Israel Santizo Ortega de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas. Soy el turno vespertino y hoy presentaré un análisis referido a lo que es el hecho social, extraído de cinco jurisprudencias, 5 tesis, en donde a partir del objeto de estudio extraeré mi propio análisis para aplicarlo en cómo se puede resolver un caso. Posterior a ello, referiré o mencionaré 3 casos en donde México ha resultado demandado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así que acompáñenme para conocer estos casos y mi opinión acerca sobre esta investigación. Comencemos con el video. Y bueno, pues primero que nada debemos de ponernos en contexto, porque ustedes se preguntarán ¿qué es el hecho social? Y bueno, pues este término fue acuñado por el francés y autor de diversas obras que ha atribuido o ha aportado a diversas ramas de estudio. Hablo de Émile Durkheim, quien junto con su análisis desde la perspectiva sociológica y antropológica determina que es la forma de actuar y de pensar del hombre. Entonces concluimos de que es la conducta y el análisis de la conducta humana en los aspectos o en los ámbitos jurídicos, es decir, cómo una persona se conduce a través de un testimonio en un asunto jurídico, es decir, en alguna demanda o en otros aspectos de esta índole. Es por eso que desde mi análisis, desde las 5 jurisprudencias que analicé referidas a lo que es el hecho social, me percaté que efectivamente contiene la jurisprudencia. Y si nos vamos a qué es la definición de jurisprudencia, pues es aquel entendimiento correcto de la ley para poder ser aplicada en diversos tribunales u órganos competentes de una manera concreta y concisa. Además, con esto, la jurisprudencia entendemos que ella nos ayuda a resolver diversos casos y a emitir sentencias con el mismo sentido. Entonces, habiendo dicho esto, gracias a la jurisprudencia y por supuesto las tesis investigadas referidas a lo que es el hecho social, puedo encontrar diversas constantes en lo que es los testimonios que se encuentran dentro de ellas, ya que me pude percatar la importancia de cómo las personas se conducen para tratar de aportar al caso, ya sea en ganarlo, defenderlo o por supuesto para su propio beneficio o para señalar un acto indebido. Entonces es aquí donde yo les muestro a continuación estas constantes que encontré en las tesis. En la primera constante podemos identificar a las características que se realizan a través del acto de testificar. Es por eso, como les decía al principio, el hecho social es el comportamiento de las personas. Entonces aquí se ve lo que son las expresiones corporales, por supuesto, es decir, si sudas o si haces muecas o tienes tics al momento de testificar. Y por supuesto lo que es el análisis de las palabras, es decir, la expresión oral que el testificador realiza. Y también, por supuesto, la coherencia que tienen estas articulaciones, esta semántica gramatical que debe de seguir
para poderle dar una noción y una idea completa de las situaciones, además de ser un testimonio sistematizado y organizado. Es decir, que debe de llevar un orden para poder ser entendible para los juristas o para el órgano a donde esta persona está yendo a dar esta aportación al caso. Por otra parte, los testimonios sirven para beneficio propio, para perjudicar a alguien o simplemente para aportar algo a este juicio. Todo dependerá de la situación en la que se encuentre y sobre todo de qué función o calidad de persona te encuentres, ya que puede ser el demandante, el demandado o simplemente un testigo que funge como una base de apoyo de estas dos partes. Y por último tenemos los aspectos físicos y los aspectos psicológicos. Esto es muy sencillo. Los aspectos físicos son todos los comportamientos físicos al momento de testar. Por ejemplo, si tú te conduces de una manera propia o impropia. Es decir, si te pones nervioso, si comienzas a sudar o si simplemente no miras a los ojos al juzgador. Y esto se puede interpretar como de que no estás diciendo la verdad de los asuntos que se te están preguntando. En los aspectos psicológicos es al momento de ejercer el momento oral, es decir, cuando te estás explicando y simplemente no se le haya coherencia a lo que estás diciendo. Puede ser en un momento desorganizado o simplemente en donde no tengas ni idea de qué es lo que está pasando y simplemente estás dando un falso testimonio y no se le haya ninguna importancia. Es por eso que es muy importante para mí estos dos aspectos al momento de conducirte con propiedad y por supuesto con seguridad al momento de estar testificando en algún juzgado. Entonces razono que gracias a todo lo que ya les mencioné, estos aspectos y características y sobre todo constantes que encontré en los testimonios o en los hechos sociales en el momento de la conducción y el comportamiento de las personas, esto es imprescindible para que el juzgador o el órgano institucional pueda ejercer el acto de justicia y que pueda resolver el caso de una manera eficiente y concreta. Entonces, creo que todo esto, lo que ya les mencioné, es muy importante para resolver un caso de manera eficiente. Entonces pasamos con el otro tema, que son los casos en donde a México se le ha demandado por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así que vamos a ello. Y bueno, ya que llegaron hasta aquí, quiero destacar que en estos casos hay más de 10 de los que se cuentan en donde México ha resultado demandado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y yo solamente les voy a mencionar 3 de los que consideré muy importantes. Pero hay que señalar de que todos lo son, ¿ok? Esto lo haré por cuestión del lapso del video y por supuesto lo que dura el mismo video en subirse. Entonces, vamos a iniciar. El primer caso del que les quiero comentar se refiere al de Rosendo Radilla Pacheco contra México. Este caso se conoce gracias a su hijo, pues él fue el que vio y estuvo presente en el momento de los hechos. Entonces la historia comienza en donde padre e hijo van
a trabajar y se suben a un autobús. Y es ahí donde el autobús es parado, es detenido por las fuerzas militares de México. Entonces, al hacer esto, los militares entran y se llevan a Rosendo Radilla Pacheco y su hijo pues ve lo que está sucediendo, pero su padre le dice que no se meta y simplemente se lo llevan. Es aquí donde su hijo le comenta a su mamá lo que ha ocurrido, y desde a partir de ese día el padre del muchacho simplemente desaparece. Es aquí donde la familia, su mamá y el hijo empiezan a hacer los movimientos para poder encontrar a su padre y ver dónde estaba, en dónde se encuentra. Ellos se dirigen y hacen estos movimientos dentro de la misma institución que se encuentra para regular este tipo de cosas en la militar. Ellos entran y hacen 5 movimientos en donde simplemente se les hace caso omiso y no se les da seguimiento a su caso. Sí reciben la documentación, pero no se les da seguimiento y pues pasa desapercibido. Es aquí donde una persona les comenta de que hagan un 6º movimiento y lo manden a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le da seguimiento a este caso y manda a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos un escrito sobre este caso. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos lo que hace es revisar el caso y si efectivamente se comprueba de que sí hubo un previo seguimiento, pero simplemente no se le hizo caso y no se resolvió. Entonces, esta corte demanda al Estado mexicano por su ineficiencia, por su falta de despreocupación por la desaparición de esta persona. Entonces demanda la corte al Estado mexicano y le señala muchos artículos que ha violentado. El primero es la obligación de respetar los derechos. El artículo 13 señala de que la libertad de pensamiento y la expresión. Si les hace esto porque el padre, el desaparecido, opinaba diferente al gobierno de ese estado. Entonces creo que es ahí donde le señalan este artículo. El tercer artículo hace mención al derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica. Les hace mención también del 4º artículo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Le menciona el derecho de la vida. El 5º les menciona el derecho de la integridad personal. El 7º les hace referencia al derecho a la libertad personal. Y el 8º les menciona las garantías jurídicas. Es por eso que se emite esta demanda y el Estado mexicano simplemente no reconoce esta labor, no reconoce el error, pero aún así se le indemnizó a esta familia por la falta de atención por parte de esta institución militar y por no darle seguimiento a este caso. Es así como se conoce el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Vamos con el siguiente. El siguiente caso del que les voy a hablar se le llama caso algodonero contra México. Aquí se hizo frente a 3 desapariciones de 3 mujeres. Una llamada Claudia Ivette González, otra llamada Esmeralda Herrera y la tercera llamada Laura Berenice Ramos. La desaparición de estas tres mujeres se dio a cabo el 6 de noviembre del 2007 y se les resolvió hasta el 16 de noviembre del 2009. Entonces, estas personas, los familiares de estas 3 personitas, fueron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
para implementar una demanda para que se le siguiera el caso, ya que nuevamente las autoridades mexicanas, las instituciones del estado donde viven, simplemente se les hizo caso omiso y se les dejó en el limbo a las familias, no se les resolvió nada. Es por eso de que tras varios intentos y estar siempre perseverantes, y al ver que no les daban respuesta alguna, ellos acuden a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y posteriormente la Comisión Interamericana llega y manda un escrito a la Corte Interamericana para que se les resuelva a estas familias. Lamentablemente habían pasado muchos años y la Corte Interamericana les resuelve 2 años después. ¿Por qué? Porque se tenía que investigar si sí hubo una persuasión por parte de la familia, y por supuesto para identificar y ver los hechos ocurridos. Entonces la Comisión Interamericana va y demanda al Estado mexicano por su ineficiencia, por su falta de interés por parte de este caso, y porque no hizo lo que debió hacer para poder ejercer y dar justicia a 3 asesinatos brutales, porque no solamente las asesinaron, sino también las violaron brutalmente y simplemente no se les hizo caso. La comisión y la Corte Interamericana le ordenó al Estado mexicano de que se les indemnizara de una forma económica, y se les dio, el Estado mexicano les otorgó $383,000 por la falta de desinterés y por la falta de poca respuesta por parte de estas instituciones. Y por último, el tercer caso del que les voy a comentar es sobre Rosendo Cantú. No se crean, no es un hombre, es una mujer, se llama Valentina Rosendo Cantú, y esta personita era menor de edad, tenía 17 años cuando ella fue violada por elementos del ejército mexicano. Por 2 elementos del ejército mexicano, mientras otras 2 figuras del ejército simplemente no hicieron nada para evitar este evento horrible donde pues se suscitó. Este caso se presentó el 10 de noviembre del 2010. Esta persona es indígena, y mientras se bañaba en el río, 4 elementos del ejército, como ya se los había mencionado, la miran desnuda en el río, y simplemente 2 la golpean, la violan de una manera garrafal, y los otros 2 elementos simplemente no hicieron nada para evitarlo. Esta personita estaba casada a los 17 años, pero aún así era una niña, era menor de edad. Ella junto a su marido van a las instituciones mexicanas para poder resolver, y por tercera vez consecutiva las autoridades simplemente no les hacen nada a estas personas que son del ejército mexicano. No se les da seguimiento al caso, se les da y se les maneja en el limbo, no les resuelven nada. Al momento de que esto sucede, llega a oídos de una persona que es muy conocida y que simplemente dijo: quiero defender a esta pobre niña, a esta mujer que, aunque sea indígena, que aunque pertenezca a una comunidad indígena, tiene derechos.
y es por eso que llega a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y nuevamente demanda al Estado mexicano por esta falta de desinterés. Es algo horrible lo que pasó aquí, en donde simplemente no se le hicieron valer los derechos a esta persona. En cambio, la Corte Interamericana le dio seguimiento al caso, le resolvió, se impartió justicia y le señaló nuevamente al ejército, perdón, al Estado mexicano los derechos humanos que se le habían violentado. Esos derechos están en el artículo 11, que dice el derecho a la honra y dignidad. El artículo 19, que se asemeja al derecho de los niños, porque ella era menor de edad, tenía 17 años, era una niña. El artículo 24, que es la igualdad ante la ley, y el artículo 5 le señala el derecho a la integridad jurídica. Es por eso que aquí culmino este trabajo. Hay muchos casos más, les vuelvo a repetir, hay demasiados en donde la Corte Interamericana ha señalado todas las ineficiencias de las instituciones mexicanas, en donde a México se le ha demandado internacionalmente porque no cumple con las funciones que deberían de ejercer estos órganos que se supone que deben de procurar y ver hacia la justicia del pueblo, de los gobernados y de las personas vulnerables que se encuentran en diversos puntos de nuestro país. Es por eso que me despido, espero que les haya gustado este video y pues nos vemos en la próxima actividad. Chao, chao.